Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Buenas noches, ¿cómo le va a todos ustedes? Estamos acá nuevamente en Economía 4D. Hoy, por razones laborales, un compromiso que tiene de un viaje Agustín Dateris no va a estar en el programa. Y vamos a presentar primero el hashtag del día de hoy, que es Sin Comando. ¿Y por qué decimos Sin Comando? Porque ustedes saben que la fortaleza de este gobierno ante la sociedad es: nos manejamos con un criterio empresarial, nos manejamos con un criterio profesional y tenemos un tablero de comando en cada una de las gestiones que hacemos. Y digo en cada una de las gestiones porque a veces se habla de la frialdad del gobierno cuando se producen despidos, que es a través de una planilla de Excel. O sea, 1000 empleados menos, mirándolo como un número y no mirándolo como la dimensión social que tienen 1000 empleos menos. Que en instantes me voy a profundizar de dos movilizaciones que se dieron esta semana, ¿no? Dos movilizaciones. Los trabajadores de Siam, 160 desempleados, ¿sí?, de una fábrica que fue un ícono en la historia de nuestro país. Y también el caso de los neumáticos, Shear, ¿sí?, que también inclusive pagaban participación de las utilidades a los trabajadores hace 5 años. Pero vuelvo al tema del tablero de comando. Bueno, yo me pregunto, si se manejan en sus empresas con ese tablero de comando, pregunto si tienen este tablero de comando en la gestión del país. Y los voy a ayudar con datos que son propios del INDEC, datos que son propios de la Cámara, que sería el tablero de comando de quien gobierna el país, el presidente, el equipo económico o quien fuera. A ver, primer dato que es la sensibilización social, me refiero a los jubilados. En el día de hoy, el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, dijo cuál es el valor de la canasta básica de los jubilados. Si podemos ver, primera placa, primer indicador de ese tablero de comando. La canasta básica de los jubilados es 26.043 pesos. El año pasado era de 17.523. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Se aumentó un 48,6%, ¿sí? Ahí es un primer indicador, ¿sí? Este indicador que nos está marcando, ¿estamos haciendo las cosas bien, las cosas mal o más o menos con los jubilados? Seguimos con la planilla Excel que sí tendría que tener el gobierno y pasamos a la placa siguiente, ¿no? Todos datos oficiales, la caída del patentamiento de autos, la fuente es Acara, cayó un 46%. Repito, el hashtag del día de hoy es Sin Comando. ¿El tablero de comando del gobierno lo está monitoreando o solamente vamos a hablar del G20, del espectáculo en el Teatro Colón, que fue un hermoso espectáculo, o vamos a hablar de lo que ocurre en el día a día? Y pasamos a la próxima placa, que forma parte de esta planilla Excel que tiene que controlar el gobierno. La producción de autos cayó
un 18%. La fuente es ADEFA. Y seguimos con este tablero de comando. A ver si podemos pasar a la próxima placa, ¿sí? La próxima placa seguro que hace referencia a la caída de las ventas minoristas. CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, 15,6%. Insisto, si con la frialdad que manejan la gestión y el profesionalismo que manejan la gestión en sus empresas, el profesionalismo de manejar la gestión del gobierno es tener un tablero de comando con estos indicadores. Y seguimos con más indicadores. A ver si podemos ver la próxima placa. La próxima placa hace referencia a la caída en la construcción. La caída en la construcción fue un 6,4%. Recuerden, el eje de este gobierno era la obra pública. Y otro indicador es la caída de la construcción. Y seguimos con el tablero de comando que debe tener el gobierno y que por ahora no lo tiene, si podemos ver en la próxima placa, que hace referencia a la caída de la actividad industrial. Me van a decir, Gustavo, bueno, ahora que no está Agustín Dateris, te estás exteriorizando todos los indicadores negativos. La fuente es el INDEC. Insisto con este tema. Por eso el hashtag es sin comando. Seguro que cuando conducían sus empresas, estos indicadores lo tenían. Primer indicador que mencionamos, lo que comentó el defensor de la tercera edad, la canasta básica de los jubilados. No comenté si la canasta básica de los jubilados, según el defensor de la tercera edad, es de 26.000 pesos, entre el 70 y el 80% de los jubilados cobran la mínima, 9.300 pesos al día de hoy. ¿Qué quiero decir? Que equivale a 3 jubilaciones mínimas la canasta básica de los jubilados. Y seguimos con los indicadores de este tablero de comando, por eso decimos que el hashtag es sin comando, que debe tener el gobierno. El despacho de motos cayó un 50%, la fuente es Acara, no es una fuente propia, no es una fuente kirchnerista para que alguno trate de pensar que está sesgada la información que estamos dando. ¿Tenemos alguna placa más? ¿Sí? ¿Tenemos alguna placa más? Ahí tenemos los despidos de los trabajadores de SIAM, que lo comenté. En este momento, 160 trabajadores fueron despedidos. También comenté el caso de la fábrica de neumáticos. Realmente es un tema que desde la dimensión social de la economía nos ocupa y nos preocupa. Pero si quieren más datos a este tablero de comando, ¿sí? La caída de los electrodomésticos fue significativa. Con distintos planes, y si quieren llamarlo marketineros, ¿sí? Por ejemplo, la hora 12, donde vos podías pagar sin tener un sobreprecio por inflación, donde vos, consumidor, le podías ganar a la inflación con el ahora 12, ¿sí? Podías comprar lo que llaman los economistas bienes de consumo durable, o sea, electrodomésticos. Entonces vamos al tablero de comando que sí deben manejar aquellos que utilizaban el tablero de comando en sus empresas. Las heladeras cayeron un 67%, los secarropas un 48%, los lavarropas un 47%, los freezers un 30%. Y seguimos recorriendo los diarios. Ustedes abren Clarín de la semana y dice: aumentaron los servicios de reparaciones de electrodomésticos usados. Y todo esto te está marcando que estamos sin comando. Vamos a una tanda y ya presentamos a los invitados. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, ya presentamos a los invitados. Una semana que estuvo marcado por la reunión del G20, ¿no? Y en esta reunión del G20 vamos a hablar de los temas internacionales. Primero presento a los invitados que me acompañan, que específicamente vamos a hablar qué es lo que está ocurriendo a nivel internacional, pero tenemos actores de la economía que también nos pueden hacer referencia a lo que ocurrió con el G20. Vamos a empezar por las damas. Oriani
Flecher. Oriane Flecher, sí. Oriane Flecher. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Vamos a hablar de Francia, vamos a hablar de Macron. Sí. Vamos a hablar de Macron, el contraste de Macron en el teatro, sí, digo el teatro porque era un teatro, antes, la librería del Ateneo, que antes era el Teatro Splendid, ¿sí? Donde salió. Una estrella de rock, ¿no? Que salió a la calle. Exactamente, salió con esa imagen de estrella de rock y mientras tanto estaban los chalecos amarillos. ¿Te parece? En instantes lo hablamos. Absolutamente. Hernán Villar, obviamente, vamos a hablar de Francia, vamos a hablar del G20, vamos a hablar cómo aparecimos... Sí, esta aventura que parece que fue de Carlos Menem, donde le pidieron que acompañe a la guerra del Golfo y nos invitaron al G20. ¿Te propongo eso? Dale, dale. Muy bien. Y sí, ya acá a mi izquierda, vamos a presentar a Carlos Spadoni, sí, que es presidente de la Cámara Argentino-China. Muchas gracias. El tema de China como nuevo actor, ¿no? El fin de la bipolaridad. Antes era o Rusia o Estados Unidos. Ahora pareciera que en esta cumbre era Rusia o China, pero Rusia estaba de alguna manera, no sé si indiferente o no, pero bueno, los actores. ¿Y qué es lo que está pasando ahora en China? Porque se dice que este acuerdo de paz por 90 días, de alguna manera algunos actores de la economía creen y otros no creen. ¿Sí? ¿Cómo no? Y también a Lucas Castiglione. Lucas Castiglione, bueno, concejal de Unidad Ciudadana del partido de Zárate. Mucho tienen que hablar ustedes de lo que es la energía, ¿sí? Sí, buenas noches, Gustavo. Verdaderamente sí, y bueno, tiene que ver con China. O sea, podemos decir, Zárate tiene que ver con el G20 y tiene que ver con China. Claramente sí. Bueno. Claramente sí. Vos sos de Zárate y para vos es una obviedad. Nosotros con la formación económica podemos decirlo que también, pero la gente que nos ve en todo el país no tiene la obligación de por qué saberlo y cómo puede afectar alguna economía regional. Y bueno, y empezamos, bueno, y Julio Gambina, empezamos contigo porque a todos los presentamos, te presento a vos, Julio, y arrancamos con el G20 con un tema que en otro programa hiciste un contrapunto que me encantó, es... En teoría vinieron a ofrecer dinero ya. Estos 17 acuerdos que se firmaron, donde los medios de comunicación festejaron con bombos y platillos. Quiero aclarar algo. A ver, señoras, la mitad de las reservas del Banco Central son en yuanes. Y varios diputados y funcionarios públicos que hoy tienen cargos importantísimos decían que los yuanes eran papeles pintados. Y quiero comentar otro tema que omití en la editorial. Obviamente comienza un año electoral y en este año electoral, como todos los indicadores del tablero de comando que les mostré a ustedes son negativos, los indicadores que escuchamos esta semana y forma parte de la estrategia Jaime Durán Barba, y ya te dejo a vos, Julio, por favor, y forma parte de la estrategia Jaime Durán Barba, fíjense qué paradojas. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, utiliza la frase de que la violencia en el fútbol atada a la política viene del gobierno kirchnerista, no venía de antes. Ustedes buscan en internet y va a aparecer antecedentes, gobiernos anteriores, donde las mafias de los barra bravas estaban metidos en la política. Lo que le queremos decir al presidente, que hoy se puede con un celular grabar, y antes no existía un celular. Imagínense un cameraman con una cámara 4K filmando los barra bravas, le dejaban la cara 4K, ¿no? Bueno, ahora con un celular se puede filmar, pero siempre existieron las barra bravas. Primera culpa del kirchnerismo, segunda culpa del kirchnerismo, y con esto no los quiero defender, inclusive los voy a criticar. Segunda culpa del kirchnerismo. El submarino Ara San Juan, el ministro Aguat en la interpelación en la Cámara de Diputados, ¿qué es lo que dijo cuando se hizo la reparación de medio término, de la vida útil, de la mitad de la vida útil? Responsabilizó al gobierno anterior. Si sos especialista y sabés del tema, lo mirás y decís, esta reparación no va, no los meto en el agua. Realmente es sorprendente cómo se busca culpar al gobierno anterior de errores, si quieren, de gestión actual o errores de terceros. Y así se suman una serie de actos. Y el otro tema es este chico, este caso que salió en los medios, que es el hijo de una fiscal, que como la fiscal firmó una solicitada de justicia legítima, ya este chico es kirchnerista y obviamente es un atorrante. Y ustedes saben de quién me estoy refiriendo. Utilizo esta palabra atorrante porque la justicia va a determinar qué es lo que es. Se ocuparon todos los medios de eso. Julio, ahora sí, lo que dejó el G20 y si nos dejó dinero ya o no nos dejó dinero ya.
Mira, en primer lugar decir que el tema de los yuanes es muy importante porque Argentina es un país de déficit comercial con China. O sea que la moneda china, que está en proceso de internacionalización, intentando disputar su lugar en la economía mundial, la Argentina la necesita, dicho en general. Segundo, el gobierno Macri, desde que asumió hace 3 años, está clamando por inversiones externas que llegan a cuentagota. Pero yo te mencionaba que es un error creer que el dinero no entra a la Argentina, porque el dinero ingresa. Y de hecho ya han habido desembolsos del Fondo Monetario Internacional y va a haber desembolsos hasta el fin del mandato de Macri. La gran parte del préstamo de 57.000 millones de dólares va a ingresar entre esto poquito que queda del 2018 y el 2019. Pero y China... Quiero hacerle un paréntesis político ahí. Sí. O sea, Mauricio, te garantizo, como se habla en términos como hablan con los cheques que tienen las empresas y demás, te calzo la operación hasta que finalice tu mandato. Hasta que termine. Y el préstamo con China, el swap, yo lo explico, es más o menos como el crédito de la tarjeta de crédito. A vos la tarjeta de crédito te dice, tenés 30.000, 50.000, 100.000 pesos para gastar en el mes. Bueno, el swap es eso. Es un préstamo, una habilitación de crédito a la Argentina por casi 19.000 millones de dólares. Y eso está a disposición de la Argentina. Y si vos contabilizás todo el dinero que ha entrado como deuda pública en la Argentina desde que Macri asumió, es una cantidad inmensa de dinero, que además ha servido para fugar capitales. Yo explico que en 6 meses de gestión Sturzenegger y Caputo se dilapidaron 29.000 millones de dólares de reservas internacionales del Banco Central. Que muchas veces cuando... Vamos a repetir el dato, ¿sabes por qué? Porque siempre hablamos de, por ejemplo, un tema que se instaló la semana pasada, que la pérdida que tiene Aerolíneas Argentinas, que tuvo cuando se dejó en el año 2015, es el equivalente a un día, no a los 29.000, a un día de venta de dólares para sostener el dólar, un tipo de cambio que no se pudo sostener, ¿no? Claro. A un día de venta de dólares que hizo Caputo. Y vos tenés entre Sturzenegger y Caputo solo 14.000 millones de dólares. El resto en la gestión Sturzenegger. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿hay dinero en la Argentina para avanzar en un proyecto de desarrollo productivo? El actual, ponele. Yo no lo aconsejaría, no lo seguiría. Otro modelo productivo, otro modelo de desarrollo. Hay dinero, porque esos 29.000 millones de dólares salieron del Banco Central y se acreditaron en cuentas particulares, de empresas, de bancos, de especuladores internacionales, y es dinero que se podría haber utilizado para un programa de desarrollo de pequeñas y medianas empresas, de cooperativas, de un proyecto de modificación del modelo agrario en la Argentina. Podríamos dar muchos ejemplos. Bueno, acá hablarán con más propiedades de Zárate, pero todo lo que representa el desarrollo nuclear, que puede motivar muchas discusiones. Energía nuclear sí, energía nuclear no. Ahí tenías el aval de China y el veto de Estados Unidos. Pero hay que sacar la imagen de que en la Argentina no hay dinero. En la Argentina hay dinero y mucho. Entonces está mal, sintetizamos, ¿hay dinero mal utilizado o aplicado a la usura? Yo también te discutiría si está mal utilizado. Está utilizado con el fin de la orientación de la política económica. Yo estoy en desacuerdo con los que dicen que el gobierno se equivoca, que el gobierno no tiene plan económico. No, el gobierno Vos hablas de la intencionalidad. El gobierno tiene plan económico, es este plan económico y tiene beneficiarios. Cuando yo menciono 29.000 millones de dólares salidos de las reservas, fueron a las cuentas de alguien. Ese es un proceso deliberado, consciente, que genera beneficios. Cuando la tasa de interés, ahora se dice, bajó al 59%. Bueno, llegó al 73%. Los que perciben renta al 73%, al 65% o al 59% tienen un beneficio que no tienen ni siquiera aquellos que invierten en plazo fijo. Fíjate lo que te digo. Clarísimo. Dentro de la especulación hay especuladores que ganan más que otros. Bueno, vamos a hablar con Carlos Spadone, presidente de la Cámara Argentino-China. Bueno, el acuerdo, el G20, el rol estratégico que está teniendo China. Cuando hablamos, más allá de que puede ser colorido, ¿no? Decir, justo hay una cacomanía, digo colorido, decir que se comentaba que cuando consiguió los swap el gobierno anterior eran papelitos de colores, pero China es un actor
importantísimo en el mundo, ¿no? Nos falta hablar de Brasil, si nos da tiempo vamos a hablar con Hernán Villar el tema de Brasil. China es un actor importantísimo en el mundo. Y ahora, todos los ojos, el periodismo internacional se volcó en esta dualidad, diría pseudo-dualidad, entre China y Estados Unidos. Bueno, trabajando en la Cámara Argentino-China, ¿cuándo nació la visión de Argentina? Es decir, tenemos que prestar atención ahí porque siempre miramos a Europa, siempre miramos a Estados Unidos y descuidamos un actor tan importante. Bien, este gobierno cuando comenzó su mandato, su vista estaba en el norte. Nosotros desde la Cámara hacíamos todo lo posible para que también mirara un poco a China, que es realmente el país que nos puede ayudar. Porque China no es un país que va a estar avasallando a nadie, como se dijo unas palabras tan brutas el otro día. China es un pueblo sano, un pueblo humilde. China siempre fue invadida. Hubo 5 invasiones en China, de inglesa, portuguesa, japonesa. Y China nunca invadió ningún país. Y China viene acá para ver si puede producir alimentos, si puede poner sus productos que son de primerísima calidad, como el caso de las... vos sabés bien lo que ha pasado allí, ¿no es cierto? Bueno, las represas, ahora ya vamos a hablar. De las represas es otra cosa, pero acá las plantas de energía nuclear, eso estaba firmado. Se habían firmado 14... convenios muy importantes, entre uno de ellos la compra. Argentina como país se había comprometido a comprar, porque una cosa es dejar mal al país, otra cosa es que se quede mal algún gobernante, pero aquí han dejado mal a la Argentina y no conocen a los chinos. Porque los chinos siempre... Ver, ¿qué es esto, no conocen a los chinos? A ver, contanos un poco, porque yo no conozco a los chinos y muchos de nosotros no conocemos a los chinos. Vos presidís esa Cámara. Te digo, siempre me preguntaban por qué había ido a China. En el 83 fui, pero en el 72, estando con el general en Puerta de Hierro... Nadie sabe de qué general... Los jóvenes no saben de qué general estás hablando. El general, bueno, en mi libro la culpa la tuvo el Chancho, que lo lancé ayer. Después lo vamos a difundir. Nadie sabe de qué general está... Hay gente joven, hay millennials que siguen el programa. Es el general, bueno. Mi general. Bueno, no hay otro igual. Yo vivía... Bueno, y todavía, después de tanto tiempo... El peronismo fue un sentimiento, pero hablamos de la parte política. San Martín fue un grande, el padre de la patria. Entonces, le digo, general, no van a entrar los chinos acá. Franco, que era anticomunista, no lo va a dejar. Así fue, no le dieron la visa. Sí. Entonces nos comunicamos con el partido, yo estoy más cerca del partido político chino que de los gobernantes chinos, ¿no? Y es quien manda, ahí manda el partido. Entonces... le sugiero a Perón, ¿por qué no vamos a París? Allí lo van a recibir. Y así es. Saqué los pasajes, nos fuimos a París, estuvimos en el Hotel Claris en Champs-Élysées y el 18 de abril de 1971 vienen los 6 chinos que están después de la pirámide, hay 7, ¿no? Mao quedó allá. Y venían a traer una invitación de Mao porque Perón, Mao y Nasser habían hecho en aquella época lo que se llamaba... Asia, América más América y África, y de donde estaban Perón por América, Mao por Asia y Nasser por África. Era un eslogan que decía, ni tantos pobres ni tantos ricos, ser más iguales. ¿Año? Y eso era en el 72, 1972. Bueno, ahí ni tantos pobres ni tantos ricos. Ahí yo ese día escuché. Hablaba Perón con los 6 chinos, duró 2 días todas esas conversaciones, y ahí me enamoré de China. Dije, pero este país que está pidiendo tanto, pero están hablando dentro de 50 años y dentro de 75 años, ¿qué va a ser? Yo creí. En 1983, cuando armamos el partido con Lorenzo Miguel para competir con Alfonsín, que nos ganó, entonces, antes de las elecciones, yo era secretario político del Partido Justicialista, fui el primer secretario político, porque cuando vivía Perón no había secretaría política, eso se creó en 1983. Fui a China con una delegación de obreros y empresarios. Lorenzo Miguel, en nombre de José Rucci, que es de tu zona, y de todos los hombres de la CGT y 62 organizaciones, estuvimos en China. Y vimos un país... realmente muy pobre, todos estaban vestidos igual, con ese uniforme Mao, que era de un color gris o negro,
Mao hizo esa vestimenta para vestirlo a los chinos. Logró vestir 1.500 millones de chinos y empezó a combatir el hambre y lo estaba logrando. Lo único que faltaba eran algunos temas como, por ejemplo, yo me interesé mucho el tema de la limpieza. Yo fabricaba virulana aquí en el país y quise poner una fábrica de virulana en China. ¿Te dejaron o no? Tenemos que ir al corte. Sí, sí, perfecto. ¿Cómo? Claro, formamos los convenios y iba a ir. Pero después, como perdimos con Alfonsín, mi deber fue más reorganizar el partido, cosa que hice y me fue muy bien, y ahí nacieron los renovadores, Menem, Cafiero, De la Sota y toda esa gente. Pero volvemos después con China, por Bueno, favor. cómo no. Bueno, vamos a un pequeño corte, no te vayas, quédate acá en Economía 4D.